Bueno, en primer lugar, decir bueno, estoy muy contento, felicitar acá a mi amigo Eduardo por el libro que significó un laburo, una investigación y muchas discusiones. Creo que es muy muy bueno y muy importante para sacar muchas conclusiones y para pensar no solamente tener un conocimiento histórico en relación al cordobazo y a lo que vino después del cordobazo, las corrientes del movimiento obrero que se dieron en Córdoba en aquellos años, los debates, las discusiones, sino también para pensar qué lecturas, qué conclusiones, qué debates sirven para pensar la actualidad, ¿no? Y en primer lugar decir que esto nos llega muy de cerca porque nosotros militamos en Córdoba, iniciamos nuestra militancia con Edu en Córdoba en los 90, donde era en la resistencia que se daba a las privatizaciones como EPEC o en la pelea que daban laburantes de Fiat, de distintos sectores, en los estudiantes. Con Edu empezamos nuestra militancia de muy jóvenes en Córdoba y en cada pelea, en cada lucha que se daba, el espectro, digamos, del cordobazo estaba presente, ¿no? Estaba muy, muy presente siempre y recuerdo sobre todo la pelea que dieron los trabajadores de la EPEC, del Sindicato de Luz y Fuerza, de Agustín Tosco, que hubieron varias peleas contra la privatización. De hecho, es una de las empresas que no se pudieron privatizar junto con el astillero Río Santiago, por la lucha de sus trabajadores, y cómo estaba todavía la tradición de la unidad obrero estudiantil a pesar de los años, a pesar de la burocracia sindical, que nosotros, siendo un grupo de estudiantes primero en el secundario, después en la universidad, íbamos a las asambleas de los trabajadores de Luz y Fuerza con 1000 obreros de la EPEC y teníamos la posibilidad de hablar, llevar nuestra solidaridad, nuestro planteo político a toda la asamblea de los trabajadores. O sea, el problema de la unidad obrero estudiantil, ¿no?, era algo que estaba presente y es algo que constantemente resurge en Córdoba. Por eso en aquellos años cantábamos vienen marchando los hijos del cordobazo, y para muchos es literal que somos hijos de los que estuvieron en el cordobazo, pero no solamente eso, sino que ahora se canta los nietos del cordobazo, ¿no? Las nietas, los nietos del cordobazo, los carteles que ustedes habrán visto de la movilización multitudinaria en todo el país. Bueno, en Córdoba resuena con fuerza la cuestión de esa tradición de la unidad obrero estudiantil, la tradición del cordobazo, a pesar de que no solamente es la Córdoba del cordobazo, del viborazo, de la reforma del 18, sino también de la Revolución Libertadora, también es la que votó masivamente a Macri, la que votó masivamente a Milei, ¿no? La Córdoba de los contrastes, como dicen, y en ese sentido, bueno, hoy estamos viendo cómo al calor de estas políticas de ajuste resurgen sectores de trabajadores, los mismos estudiantes, que están dando peleas muy importantes, como los compañeros de la Metalúrgica Web, a los que les mandamos nuestra solidaridad, ¿no? Y también creemos que es muy importante, como hacen nuestros compañeros y nuestras compañeras, tratar de retomar esas tradiciones para poner en pie a la Córdoba Obrera y Popular con esas tradiciones y dar vuelta a la situación de la que se viene en estos últimos años, ¿no? Yo quiero decir que me parece importante el rescate. El otro día en Rosario un compañero setentista se acercó y me vino a decir, a felicitar por todo lo que habíamos planteado en el Congreso. Me dice, y especialmente, dice, por el rescate de la memoria, dice. De cómo, dice, vos hablaste del cordobazo, del mayo francés, y bueno, es muy importante, dice, el rescate de la memoria, sobre todo para la juventud. Y yo creo que eso nosotros lo rescatamos, creo, por varias cuestiones. Por un lado, en la situación internacional actual, la movilización de los estudiantes de distintos sectores, las tomas de las universidades en Estados Unidos, en Francia, en distintos países, contra el genocidio que lleva adelante el Estado de Israel en Gaza, contra el pueblo palestino. Bueno, también uno puede pensar en esas movilizaciones contra la guerra de Vietnam, ¿no? En Estados Unidos hubo movilizaciones multitudinarias de millones de personas
en aquellos años y un sector de la juventud que se radicalizó también obviamente en Francia, el Mayo francés, etc. Entonces, esa juventud que hoy está saliendo, que se organiza, que los reprimen, que vuelven y están en las principales ciudades de los países imperialistas, capitalistas del mundo, es muy importante, ¿no?, tomar en cuenta ese movimiento, ¿no? Y después, otra cosa que es fundamental para ese rescate es porque hoy en la Argentina, frente al gobierno de Milei, frente a los ajustes, a los ataques que se vienen haciendo, se intenta borrar de la memoria histórica el cordobazo y todos los asos que hubieron en los 70, sobre todo, ¿no? Y esto lo plantea, creo que eso es muy interesante en el libro, porque ahí se va a poder también apreciar cómo ese movimiento obrero junto al movimiento estudiantil fueron protagonistas pre-cordobazo, durante el cordobazo y posteriormente, y que el peronismo, ¿no?, el peronismo que es quien intenta muchas veces ocultar que aquel movimiento del cordobazo, no solamente porque muestra que el movimiento obrero, los trabajadores, los estudiantes pueden ser protagonistas de acciones históricas que cambien la situación, que sea un cimbronazo que conmueva todo, digamos, y que abran situaciones nuevas, como las que abrió en aquellos años, no solamente en relación al gobierno de Onganía, sino a todo el periodo de los fines de los 60, los 70, sino también de que en ese movimiento la influencia no era centralmente de las corrientes del peronismo, sino que las corrientes que tuvieron influencia y conducción en el movimiento obrero, en el movimiento estudiantil, en el cordobazo, tenían mucho más que ver con la influencia de la Revolución Cubana, del Che Guevara, con las ideas de la izquierda, del marxismo, más allá de los debates, que eso también, en el libro de las distintas corrientes obreras que surgen en Córdoba están muy bien planteados, ¿no?, los distintos debates que se dan en esas corrientes a la izquierda del peronismo, pero me parece importante este rescate que hacemos nosotros, o que venimos tratando de insistir con este punto, también por esto, ¿no? También por esto, porque lo que se busca justamente, por un lado, decir, la alternativa no son esas acciones del movimiento de masas frente a lo que está pasando hoy, estos ajustes y demás, sino que es esperar a las elecciones del 2025, ¿no?, o a las elecciones del 2027. Es decir, la estrategia del peronismo, al menos hasta ahora, ustedes recuerden que cuando fue la votación de la ley ómnibus anterior, estuvimos desde la izquierda con asambleas barriales, sindicatos combativos, mucha gente independiente que fue con su cacerola, que no estaba organizada. Lo mismo sucedió ahora, pero no estuvieron las conducciones sindicales, no convocaron a movilizarse, etcétera, a pesar de que se demostró que hay mucha fuerza, como el 24 de enero, cuando el paro que se convocó con limitaciones tuvo una movilización muy importante, como se vio el 8 de marzo con la movilización de las mujeres, como se vio el 24 de marzo, y también con la enorme movilización estudiantil, ¿no?, la enorme movilización estudiantil de docentes, de todos los sectores que salimos a la calle el 23 de abril en defensa de la universidad pública, ¿no? Entonces, a pesar de toda esa fuerza, no, frente a este paquetazo brutal, la ley bases, etcétera, el paquete fiscal, no convocaron a nada. Ahora algunos sectores dicen que van a llamar, no sé, no sabemos si es humo, lo que están diciendo, si realmente van a hacer una convocatoria las centrales sindicales y demás, pero primero tener en cuenta ¿por qué no se plantea como uno de los puntos, o si quieren nosotros retomamos la historia, lo que fue el cordobazo, lo que fueron los 70, etcétera, y los levantamientos, la organización de los trabajadores, los estudiantes, que obviamente lo niegan porque era una generación que, influenciada por la Revolución Cubana, abrazaba en muchos casos la causa de la revolución, ¿no? Entonces planteaba una transformación social revolucionaria, cosa que el peronismo trata de decir, no, lo que se puede hacer es gestionar el capitalismo, ¿no? Tratar de limitar cualquier perspectiva de lucha contra lo que se vive hoy, los brutales ataques y demás. Bueno, conformate con lo que hay. A lo sumo puede haber un gobierno que ponga un poco más de regulación estatal, pero nada más, ¿no? Eso es lo que... Entonces me parece que ahí hay un punto
un punto muy importante. Después también me parece que otra de las cosas que están planteadas en el libro y que creo que es fundamental en lo que hace a las conclusiones y a los distintos debates que están planteados y que también hoy se dan, es en relación a cómo pelear en momentos donde, por ejemplo, los sindicatos, muchos hicieron lo que se dice, ¿no? Acuerdos para dejar pasar esta reforma laboral. Lo dijo un diputado de La Libertad Avanza, dijo, no, yo esta ley la voy a votar porque estuve consultando con los dirigentes de la CGT y mis dirigentes fueron consultados en lo que hace a los artículos de la reforma laboral, ¿no? Bueno, entonces nosotros, muchos compañeros nos dicen, che, ¿por qué ustedes le exigen paro a la CGT si son unos traidores? ¿Por qué no hacemos no hacemos organizaciones que vayan por fuera de los sindicatos? Y bueno, nosotros, a ver, frente a esa pasividad surgieron las asambleas barriales, acá en Capital Federal, en Gran Buenos Aires, en muchos lugares, surgieron asambleas autoconvocadas de distintos sectores, de vecinas, de vecinos que son laburantes, estudiantes, jubilados, en las que nosotros participamos con todo, ¿no? De hecho, fue lo que sucedió frente a la ley ómnibus. Las asambleas, junto con el sindicalismo combativo de la izquierda, nos convocamos en las movilizaciones, enfrentamos, etcétera, mientras los sindicatos no convocaron, ¿no? Entonces ahora, nosotros no es que planteamos una organización que se organice por fuera de los sindicatos, en el sentido de que no queremos dar una batalla para que esas organizaciones, ¿no?, que son organizaciones que son conquistas históricas de los trabajadores y las trabajadoras, que sus conducciones son burocráticas, que no realizan no solamente asambleas y debates, sino que no son organizaciones que están planteadas para la lucha, ¿no? Para la lucha por los trabajadores, no solo de cada gremio, sino también una lucha con los desocupados. De hecho, los trabajadores más precarizados, informales y demás, no están, los sindicatos no se proponen organizarlos, lo dejan librado a su suerte, ni hablar de los desocupados, ¿no? Entonces, nosotros creemos que es importante organizarse en todos los organismos que vayan surgiendo, ¿no? Por ejemplo, en Córdoba, me acordaba, una de las primeras veces que caí en cana, Titín creo que se puede llegar a acordar, fue con los trabajadores de Fiat en el año 95, cuando estábamos haciendo una pintada. Bueno, habían surgido, los trabajadores tuvieron despidos y entonces echaron a patada al burócrata de la UOM, salió en la televisión. ESMAT había hecho un convenio que le bajaba el sueldo a la mitad y bueno, los obreros echaron a la UOM, al ESMAT, etcétera, y hicieron un sindicato propio, ¿no? Bueno, buenísimo, para dar la pelea. Ahora, ese sindicato de fábrica, de los trabajadores de la Fiat, ¿no?, nosotros planteamos que era muy importante que se dieran las asambleas que se daban, que era democrático, que discutían en asamblea, pero al mismo tiempo, bueno, había que pelear porque todos los otros obreros de la rama metalmecánica también fueran parte de la pelea, ¿no? Bueno, creo que ese debate está planteado también en el libro en relación a la estrategia de las distintas corrientes, particularmente de Citrac-Citram, que tenía sus ideas más avanzadas, los obreros más avanzados, cómo se daban una política sobre los sectores del conjunto de la clase trabajadora, las distintas corrientes, para poder ganar la mayoría, ¿no? Cómo esos sectores de vanguardia, avanzados, ¿no? Entonces nosotros damos la pelea en todos los terrenos, tanto en las nuevas organizaciones como asambleas barriales, comités de lucha que surjan, organizaciones de desocupados y demás, pero también en las grandes organizaciones de masa de los sindicatos peleamos para recuperar esos sindicatos y obviamente para imponer medidas de lucha, ¿no?, de frente único, medidas de lucha que sean impuestas por la organización de todos estos sectores desde abajo, ¿no?, sea desde afuera, desde adentro. Bueno, es una discusión que me parece que es muy importante. Y por otro lado, por último, para dejarle la palabra a Edu, me parece también que el libro nos puede permitir pensar en cuál es un punto que me parece
débil, si se quiere, para sacar conclusiones. Está el libro de nuestros compañeros, también Ruth Werner y Facundo Aguirre, en relación al debate de estrategias con las corrientes políticas que tuvieron más influencia de izquierda, que tuvieran más influencia en los 70 y la izquierda peronista. Bueno, creo que eso hoy también, frente a una situación internacional y particularmente también en la Argentina, donde puede eventualmente, a partir de toda esta situación de ataques, de resistencia del movimiento de masa, abrirse una perspectiva de nuevas acciones tipo Cordobazo, ¿no? De ese tipo. Bueno, ¿cómo nos preparamos nosotros, quienes militamos por la Revolución Socialista, ¿no? Los trotskistas, y en ese sentido hacer también un paralelismo con cómo estaban las organizaciones trotskistas en aquel momento, ¿no? Donde llegaron al comienzo de este proceso de ascenso obrero, llegaron relativamente débiles, ¿no? Y yo creo que hoy, no solamente por la presencia y la llegada de nuestra compañera Miriam Bregman, de la presencia que tenemos por la pelea que damos en la Cámara de Diputados, que fue muy reivindicada por muchos sectores, sino por la acumulación de muchas compañeras y compañeros militantes, muchos con experiencia, con más experiencia de lucha, otros con menos experiencia, pero que son parte de nuestra organización, y aquellos que sin ser parte de nuestra organización también simpatizan y dan peleas en común, tanto entre los estudiantes, en los sindicatos, en las asambleas barriales, en distintos lugares. Eso creo que es un elemento importante, ¿no? Para pensar cómo la influencia, digo, esto es fundamental porque las corrientes políticas que tenían más influencia en aquel momento, bueno, tenían estrategias que nos planteaban a fondo cómo triunfar, ¿no? Cómo está este gran ascenso de los trabajadores, de los estudiantes. Tuvimos el Cordobazo, el Viborazo, los dos Rosariazos, Tucumanazo, Mendozazo, o sea, acciones de masas hubo enormes, muchísimas. Sin embargo, bueno, la burguesía, después, producto de ese ascenso, bueno, el Rodrigazo, producto de todo ese ascenso, fue a tocar la puerta de los cuarteles. Primero lo intentó con Perón y después con el golpe. Fue enorme ese ascenso. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la estrategia de las corrientes que hablaban en nombre de la revolución, por el cual, bueno, ese gran proceso no pudo triunfar, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los puntos también importantes que podemos rescatar del libro en los debates y en las discusiones que se dan en las corrientes obreras que surgieron allí en Córdoba en los 70, que es apasionante realmente, ¿no? Uno lee el libro y tenían una vida enorme de miles de trabajadores, de trabajadoras que eran parte de todas esas luchas y al mismo tiempo de debates impresionantes, ¿no? Así que bueno, no, yo paro acá y lo dejo a Edu para que nos cuente del libro. Gracias. Hola, ¿me escucha? Odio hablar con micrófono. No, primero que nada, gracias a todos y a todas por estar presentes. Hay muchos compañeros y compañeras que vinieron incluso de provincia de Buenos Aires. ¿Qué? ¿Ahí se escucha? Hay compañeros y compañeras que vinieron de provincia de Buenos Aires, seguramente hay varios que pagaron la entrada, que no es precisamente barata. Entonces, en primer lugar, gracias a ustedes por estar acá. En segundo lugar, gracias a los compañeros y las compañeras de la editorial. Fue Roxy la que editó el libro y la que en última instancia pudo permitir que el producto presentado sea bastante coherente, digamos, y que lo que ustedes tengan pueda ser más o menos inteligible desde el principio hasta el final. Gracias a Nico. Nico fue parte de la elaboración del libro, digo, hoy está acá presentándolo, pero él vio los primeros borradores del libro, o el primer borrador del libro, e hizo bastantes aportes que nos permitieron rescatar la importancia del movimiento estudiantil en el momento previo al Cordobazo. Digo, ese es un aspecto que por lo menos en el primer borrador no estaba. Nico lo vio, lo leyó, intercambiamos y permitió que eso estuviera y que fue esencial en el mismo proceso. Yo quería empezar por una cosa que decía Nico, que en cierta medida está escrito en el libro. Este libro se empezó a escribir en cierta medida a fines de los 90. Digo, cuando nosotros empezamos a militar. Yo empecé a militar en el año 96 con 19 años. Nico creo que tenía 16 cuando yo lo
conocí. Es decir, llevamos mucho tiempo militando, pero ¿qué es lo que qué es lo que en última instancia me parece a mí muy importante rescatar? Rescatar una memoria, una tradición de lucha de la clase trabajadora, del pueblo pobre, de sectores populares que los últimos 20, 25 años se fue perdiendo, se fue olvidando o se fue transformando políticamente. Rodolfo Walsh tiene una frase muy buena, que no la voy a reproducir textual porque sería medio una falta de respeto, ¿no es cierto? Pero está escrita más o menos 15 días después del Cordobazo, donde Walsh dice que las clases dominantes han intentado que el pueblo trabajador y que la clase trabajadora no tenga memoria, no tenga historia, no tenga mártires, no tenga héroes. Es decir, ¿qué hace la clase dominante con la historia de las clases explotadas y oprimidas? La disgrega, la desarma, la interrumpe. Quiere convertirla directamente en una cosa que no tenga un contenido, que no tenga una unidad. ¿Para qué sirve eso? Para mantener la dominación política y social. Precisamente ese aspecto es el que nosotros, como marxistas revolucionarios, como socialistas revolucionarios, queremos intentar combatir desde nuestras herramientas a través de la historia. Entonces, en primer lugar, la Córdoba revolucionaria es un intento de pensar, como decía Walter Benjamin, la historia a contrapelo para tratar de pensar lo que fueron los 70, lo que fueron los combates que dio la clase trabajadora y el pueblo pobre y el movimiento estudiantil en Córdoba, y para desde ahí extraer conclusiones, no solo alrededor de lo que pasó en los 70, sino para nuestra práctica política actual. Los 70 siguen siendo una gran enseñanza para la lucha actual. Siguen siendo una enseñanza de lo que puede dar la potencia de lucha de la clase trabajadora. Son una enseñanza de lo que puede hacer el movimiento estudiantil cuando se une a la clase trabajadora, cuando supera su pensamiento corporativo, cuando no piensa solamente en términos de apuntes y aulas, sino que puede pensarse como parte de un colectivo social que combate opresores y oprimidos. Siguen siendo una escuela para pensar lo que puede hacer la clase trabajadora cuando supera los límites que le pone la burocracia sindical, cuando puede organizarse o autoorganizarse democráticamente desde abajo y desafiar, por ejemplo, en los lugares de trabajo el control capitalista, ejerciendo tendencias al control obrero y mostrando una cosa tan elemental que sin embargo está oculta para la gran mayoría de la sociedad, que es que sin trabajadores una fábrica no puede funcionar y sin capitalistas sí puede funcionar una fábrica. Entonces, yo digo, antes de empezar el libro quería plantear esto porque es nuestro objetivo esencial más general. Creemos que son lecciones para los combates actuales. No es solamente hacer historia, es prepararse para los combates que van a venir, que como planteaba Nico, se están desarrollando ante nuestros ojos. Tiene razón lo que decía Roxy, cuando nosotros sacamos el libro, uno decía la Córdoba revolucionaria y yo el chiste que hacía no es una obra de ficción, ¿no es cierto? Bueno, ahora ya podemos empezar a decir que empieza a ser un insumo desde el punto de vista de la producción que puede permitir prepararse para los combates que se empiezan a librarse, para las luchas que están teniendo curso, como por ejemplo la gran pelea que tiene el movimiento estudiantil por el problema presupuestario, como por ejemplo las luchas que se empiezan a dar en el movimiento obrero en relación en resistencia a los despidos, a los ataques y demás. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, yo quiero empezar, nosotros la charla la planteamos con un título que es algo así como Enseñanzas del Cordobazo, Lecciones del Cordobazo. Yo quiero empezar planteando una cuestión que es esencial, que es ¿qué fue el Cordobazo y en última instancia por qué cambió la historia? En primer lugar, el Cordobazo es una semi-insurrección. ¿Qué quiere decir en términos concretos? Que la ciudad de Córdoba se levantó y decenas de miles de personas combatieron durante 3 días y derrotaron a las fuerzas policiales. Hay una imagen emblemática que seguramente muchos la conocen, que es los manifestantes corriendo a los policías a caballo directamente sobre una de las avenidas más importantes de Córdoba, que es la avenida Colón, ¿cierto? Bueno, ese emblema directamente es emblema de un levantamiento popular. Una huelga general convocada por reivindicaciones sindicales y por reivindicaciones políticas en contra de una dictadura como la de Onganía, se convierte en un levantamiento popular como resultado de la represión del Estado y como resultado del asesinato de manifestantes. Hay una parte, que está narrada, cómo son los combates, que se desarrollan desde el mediodía del 29 de mayo hasta aproximadamente el sábado 31 sería, ¿no es cierto? Es jueves al sábado 31 y después siguen más combates esporádicos. Entonces, eso es un levantamiento popular que surge de una huelga general, surge de un paro nacional convocado, que en Córdoba era un paro más importante. Ahora, ¿qué más expresa el Cordobazo? Expresa al mismo tiempo la cristalización de fenómenos que eran precedentes, de dos tradiciones de lucha que van surgiendo y se van empalmando. Una es la del movimiento estudiantil, donde, como decía Nico, tenían una gran influencia
ideas de izquierda ligadas a la Revolución Cubana, ligadas a la lucha del bando francés, ligadas directamente a la resistencia estudiantil en Estados Unidos contra la invasión imperialista a Vietnam. Entonces, digo, eso es muy importante incluso para pensarlo, como decía Nico hoy, comparado con hoy. Vean las imágenes de las universidades de Estados Unidos, vean lo que está haciendo ese movimiento estudiantil que se banca represión, que se banca ataques, ataques parapoliciales. Digo, hace 2 noches en la Universidad de Los Ángeles entraron directamente grupos sionistas paraestatales a intentar reventar el ACAMP y no lo pudieron hacer. Entonces, digo, eso puede cambiar el imaginario de la juventud actual. Entonces, volvamos a los 70, ¿cierto? La juventud es parte de los componentes del Cordobazo. Era una juventud que combatía contra Onganía desde el inicio mismo de la dictadura en septiembre del 66. Y la clase obrera fue dando distintos combates, distintas luchas que la fueron preparando para el momento del levantamiento popular en el Cordobazo. Entonces, esa unidad obrera estudiantil que se había soldado, preparado con anterioridad, se expresó en las calles con una enorme combatividad el 29 y el 30 de mayo. En segundo lugar es eso, el Cordobazo. En tercer lugar, y como consecuencia de eso, es un nuevo momento, un cambio en la conciencia, ahí se escucha mejor, un cambio en la conciencia de la clase trabajadora de los sectores más concentrados del movimiento obrero cordobés. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a las grandes automotrices. El sector que inició el Cordobazo desde el punto de vista de los combates fueron los trabajadores automotrices de la Renault, ¿no es cierto? Ahí se sumaron otros sectores y se convirtieron en un verdadero levantamiento popular. ¿Qué es lo que significó en la conciencia de esas decenas de miles de obreros que combatieron? La posibilidad de ser conscientes, valga la redundancia, de la enorme fuerza que tenían. Eso se iba a trasladar al año siguiente, en los meses siguientes, al interior de las fábricas. Iba a surgir una nueva militancia obrera y sindical que tenía por objetivo enfrentar las condiciones de explotación de la clase trabajadora, enfrentar a las patronales que tenían un permanente intento de apretar las clavijas sobre los sectores de trabajadores. En Fiat, por ejemplo, todavía existe la sección en todas las fábricas, la sección de forja era conocida como el cementerio de obreros. Es decir, los trabajadores consideraban que se acortaba su vida en esos lugares. Bueno, del Cordobazo surgió la fuerza y la conciencia para empezar a enfrentar a los ataques capitalistas. Entonces, en tercer lugar, surge esta nueva conciencia que va a ser lo que va a dar los fenómenos más avanzados del siguiente periodo. En tercer lugar. Y en cuarto lugar, lo que surge también es una posibilidad de hacer política de otra forma. Yo retomo una cosa que decía Nico acá, que para mí se puede pensar en distintos momentos de la historia en la Argentina y a nivel internacional. La clase dominante basa su dominación en que los explotados y los oprimidos no decidan el destino de sus vidas, no tomen en sus manos el destino de sus vidas. Una revolución o un proceso revolucionario es el cambio de esa situación, es el inicio de un momento en el cual las mayorías trabajadoras del pueblo empiezan a decidir cómo quieren vivir, impugnan en primer lugar cómo son dominados y en segundo lugar empiezan a decidir cómo quieren vivir. Eso es una revolución. El Cordobazo, un enorme levantamiento revolucionario, empieza a crear la conciencia de que se puede hacer política de otra forma, que puede existir una política desde abajo, desde los trabajadores, desde el pueblo pobre, desde el movimiento estudiantil, que plantee un camino distinto para el país. Esta definición para mí es muy importante, porque en última instancia, desde 1969 en adelante, lo que asistimos es a un proceso en el cual la clase dominante, por distintas políticas, va a intentar desactivar el ciclo revolucionario abierto en mayo de 1969. Va a haber 2 grandes políticas, digo que ambas están obviamente reseñadas en el libro. Una política es la de la dictadura, que es una política de represión violentísima que va a tener presos, persecuciones, endurecimiento del Código Penal, hechos terriblemente dramáticos y trágicos como la masacre de Trelew, donde son asesinados 16 militantes de organizaciones populares y de izquierda de una manera brutal y salvaje. Es decir, va a haber una política dictatorial que al mismo tiempo va a incorporar a sectores de la burocracia sindical para integrarla directamente al régimen. Esa es una política. Y la otra política es la política del peronismo. Digo, esto es muy importante porque digo, la gran contradicción de los años 70, una de las grandes contradicciones de los años 70 es el papel del peronismo. El peronismo en los 70 fue todo, como en última instancia lo fue en muchos momentos de la historia nacional. Pero estratégicamente
el peronismo nació como un movimiento político que tenía por objetivo impedir el desarrollo de una política independiente de la clase trabajadora y el pueblo pobre. Hay un discurso muy famoso de Perón, que lo da en junio de 1944 frente a la Bolsa de Comercio, donde le dice a los grandes capitalistas que para él la masa más peligrosa es la masa inorgánica, la masa que no está organizada en los sindicatos y no está dirigida, la masa que puede ser maniobra para los que los comunistas lleven adelante sus designios. No me acuerdo si lo dice así, pero directamente asusta a la clase dominante con los comunistas. Entonces, el peronismo, después del Cordobazo, empieza a ser un factor político para intentar enlentecer el desarrollo de la lucha de clases, para intentar controlarlo. Digo, hay un libro que salió el año pasado, creo que es, Juan Manuel Abal Medina, que fue uno de los máximos dirigentes del peronismo en ese periodo, donde hace sus recuerdos en los diálogos con Perón. Él era como el representante máximo del movimiento justicialista en la Argentina, del movimiento peronista. Y entre otras cosas recuerda que cuando es el Cordobazo el peronismo queda completamente desubicado. Yo en el libro hay todo un capítulo en el cual se narra efectivamente el Cordobazo y hay elementos que son muy patentes de hasta dónde estaba desubicada la propia conducción sindical peronista. El Pidio Torres, por ejemplo, era el dirigente del ESMATA, el gremio o uno de los gremios más importantes de la provincia, los metalmecánicos. Cuando empieza el Cordobazo, el tipo va al frente de la columna más importante. Cuando se empiezan a desarrollar los combates, que duran horas y horas y horas, el Pidio Torres desaparece. Hay un periodista que va a la sede del ESMATA directamente y dice que a los tipos los encuentra en una sala del fondo, asustados, intentando evitar que el quilombo siga creciendo. Pero los tipos no pueden hacer nada. Hay otro ejemplo que también está contado en el libro. En un determinado momento, el jefe del tercer cuerpo de ejército llama a la CGT, le pide al secretario general de la CGT, que era creo que Miguel Correa, no me acuerdo exactamente el nombre, Correa era el apellido, y le dice, necesitamos que paren las manifestaciones. Y Miguel Correa le dice, eso no lo podemos decir nosotros, sino que tenemos que llamar a un plenario. O sea, es una ridiculez porque el tipo lo que está confesando es que no puede hacer nada. O sea, vos no podés llamar a un plenario cuando hay 150 cuadras llenas de barricadas con todo arriendo y todo eso. O sea, ¿qué es lo que está confesando la burocracia sindical peronista? Que no dirige el Cordobazo. Digo, hay un aspecto muy importante que es que durante muchos años el sindicalismo peronista intentó o callarse sobre el Cordobazo o presentar como que lo había dirigido. Hay un abogado muy famoso que se llama Lucio Garzón Maceda, que era el abogado del ESMAT en ese momento, que el tipo, una vez le hicieron una entrevista y el tipo dijo, no, el Cordobazo estuvo planeado de fin a fin, ¿no es cierto?, del principio al fin. Y en un momento le preguntan más y dice, bueno, hasta las 2 de la tarde iba todo más o menos bien. Y después de eso se hubo un levantamiento, se derrotó a la policía. O sea, es una cosa donde el tipo tiene que admitir que a las 2 de la tarde se habían acabado había finalizado la planificación que él creía que había habido. Entonces, yo, ¿por qué insisto en este punto? Porque para el peronismo, que considera que el movimiento obrero organizado es una conducción vertical que dirija a los trabajadores en función de ir atrás de un proyecto político de conciliación de clase, un proyecto político que en última instancia se expresa en apoyar a sectores burgueses, hacer un acuerdo con sectores empresariales y demás, para el peronismo el Cordobazo fue un desafío enorme. Entonces el peronismo ¿qué hizo? Trabajó para evitar que esa lucha de clases que había sido tan contundente en el Cordobazo se siguiera desarrollando. Durante los siguientes años desde el Cordobazo, la CGT Nacional, que empezó a ser conducida a mediados de 1970 por Rucci, José Ignacio Rucci, directamente, no hizo prácticamente nada para desarrollar la lucha de clases. Fue el gran factor de estabilización. La dictadura militar después del Cordobazo había quedado debilitadísima. Onganía era prácticamente un espectro desde el punto de vista político. Sin embargo, se sostuvo. ¿Por qué se sostuvo? Porque las conducciones sindicales peronistas no desarrollaron la lucha de clases. No desarrollaron la lucha de clases quiere decir no llamaron a paros nacionales prácticamente. Abandonaron todo. Hay un capítulo en el cual yo hablo de la CGT de los argentinos, ¿no es cierto?, donde está contado que la CGT de los argentinos es un proyecto sindical de una división, digamos, al interior del sindicalismo, que editó un periódico que se llamaba precisamente CGT, que dirigía Rodolfo Walsh. Entonces, Rodolfo Walsh, en una parte, cuenta directamente, después del Cordobazo, empieza a escribir artículos en los cuales le exige a la CGT que la CGT convoque el plan de lucha. Y ustedes ven los textos y es Rodolfo Walsh desesperado, diciendo ¿por qué demoran las medidas? ¿Por qué nos llaman? Dicen que hay que enfriar el partido. ¿Qué cosa hay que evaluar? Es decir, es una desesperación frente a la pasividad, que es una desesperación que seguramente sentimos todos y todas los últimos 3 meses pensando en la CGT, digamos, diciendo ¿dónde está la CGT frente a tarifazo, etcétera?
etcétera, etcétera. Bueno, esta era la desesperación de Rodolfo Walsh después de un levantamiento popular, ¿no es cierto? Entonces, digo, la CGT fue un gran factor de estabilización y desde 1971, 1972 en adelante, lo que se produce es una política para intentar frenar la lucha de clases y llevarlo todo al terreno electoral. Y no es que no pasaban cosas. Nico recién se refirió, digamos, a los levantamientos populares que son llamados habitualmente los ASOS. Digo, Córdoba tuvo su segundo Cordobazo en marzo de 1971. Otro levantamiento popular enorme, donde no hubo enfrentamientos con la policía en el primer momento, pero sí después los hubo, pero también la ciudad terminó copada directamente y se tomaron cientos y cientos de manzanas del centro. Es decir, fue militarmente tomada por los manifestantes la ciudad. Entonces, ese proceso de aguda lucha de clases que se fue desarrollando, la CGT intentó que no se desarrollara para que volviera Perón. Entonces digo, yo trato de plantear acá una cuestión que es, que es muy relevante desde el punto de vista político. Para quienes no saben, Perón estuvo en el exilio entre 1955 y 1973. El golpe de la Revolución Libertadora del 55 lo saca del poder y Perón pasa a ser un paria para la política argentina, que está en Madrid y que tiene, bueno, primero está en Centroamérica y después de eso está en Madrid en los últimos años y que tiene relación con los sindicatos a través de cartas, a través de cassettes que manda, cintas radiofónicas, pero es un personaje ajeno a la política nacional, salvo por la influencia que tiene desde la distancia. Ahora, el problema aquí es que la clase dominante no quería que volviera Perón, porque consideraba que Perón encarnaba para las masas la defensa de las luchas por sus grandes conquistas del periodo del 1945 a 1955. Después del Cordobazo, la clase dominante tiene que aceptar que Perón es el único freno político que tiene la burguesía para impedir que se siga desarrollando la lucha de clases. Entonces, en 1971-1972 se habilita la salida electoral y se habilita el retorno de Perón, que se va a dar recién en junio de 1973. Digo, entonces yo paro acá un momento lo cronológico para ir a una cosa que yo creo que por lo menos es el aspecto más importante, no más importante, es el aspecto que creo que es novedoso del libro. Yo lo que intenté hacer tratando de pensar los 70, es tratar de pensar las corrientes más importantes del sindicalismo, del movimiento político sindical, para decirlo de alguna forma, de los 70. Estoy hablando de Agustín Tosco y el sindicalismo de liberación, del clasismo de Citrac-Citram y de lo que se llamó el neoclasismo o el segundo clasismo, encabezado por René Salamanca, que era dirigente del Partido Comunista Revolucionario. ¿Por qué son importantes estas corrientes? En primer lugar, por lo que fueron desde el punto de vista del impacto, de la lucha de clases. En segundo lugar, porque tuvieron influencia nacional. Córdoba, desde 1969 hasta 1972-73, fue la avanzada de la lucha de clases nacionales. Hay una comparación que es muy sencilla. En Córdoba en ese periodo hubo alrededor de 25 o 26 paros provinciales, mientras que a nivel nacional hubo 3 o 4. ¿No es cierto? En Córdoba hubo 2 levantamientos populares, mientras que a nivel nacional hubo algunos dispersos, pero la burocracia sindical controlaba la mayor parte de lo que ocurría en el movimiento de masas. Entonces, yo lo que trabajé son 3 aspectos. Voy a intentar ser lo más sintético que se pueda sobre las 3 corrientes. De hecho, si ustedes ven el libro, la mitad del libro está concentrada alrededor de esas 3 corrientes. Perdón. ¿Qué? En primer lugar, yo me voy a detener en Tosco. Digo, hay una visión... Tosco fue un dirigente realmente impresionante. Obviamente no lo conocimos, pero si uno ve los videos de sus intervenciones, ve sus escritos, ve efectivamente la influencia que tuvo sobre muchísimos compañeros y compañeras que militaron en los 70, Tosco fue el padre para una generación militante que empezó a militar en el Cordobazo y al mismo tiempo fue un emblema de la Córdoba rebelde. Incluso es tanta la influencia que tiene Tosco todavía en la provincia que la avenida de circunvalación de la provincia de Córdoba, ¿no es cierto? La mitad se llama Agustín Tosco, la otra mitad se llama Ramón Mestre, que fue un gobernador derechista, y el ministro de Seguridad de Fernando de la Rúa, que mató decenas de trabajadores y militantes. Esas son las contradicciones de Córdoba, ¿no es cierto? Entonces, y al mismo tiempo, en el centro de la ciudad, en un lugar emblemático de las concentraciones, hay un enorme monolito de Tosco. Tosco fue un dirigente muy combativo y muy democrático. Sin embargo, el mayor límite que tuvo fue que tenía una estrategia de conciliación política con el peronismo.
consideraba que había que construir en la Argentina un frente popular que uniera a todos los sectores de la izquierda independientemente de su filiación política. Fuera la izquierda marxista, fuera la izquierda peronista, consideraba que todo eso tenía que estar junto y construir un gobierno de unidad nacional. Su modelo era la Chile de Allende, de Salvador Allende, que había ganado las elecciones en noviembre de 1970 con un gobierno que reunía al Partido Socialista y a fuerzas políticas burguesas. Entonces, digo, y al Partido Comunista, ¿no es cierto? Entonces, su modelo era ese directamente. Entonces, con ese objetivo trabajó toda su vida. ¿Cuál fue el límite que tuvo Tosco? Que el peronismo en última instancia era un factor de freno de la lucha de clases. Lo que dijimos recién, lo fue antes del retorno de Perón y lo iba a seguir siendo después del retorno de Perón. Entonces todo el tiempo la estrategia política de Tosco se estrelló contra el intento de lograr que un ala del peronismo rompiera con la dirección del movimiento que encabezaba Juan Domingo Perón para armar un proyecto de unidad popular, y eso no pasó. Y eso yo en el libro lo relato bastante porque son recurrentes los fracasos de Tosco. Digo, hay un proyecto que es la CGT de los Argentinos, que fracasa en 1968-1969. Hay otro proyecto que es la CGT Córdoba, en la cual hace un acuerdo con Atilio López, que también fracasa. Vuelve a fracasar en 1973 y 74. Ahora, ¿cuál es el problema de esa estrategia? El problema que tiene esa estrategia es que lo lleva a estar políticamente a la derecha de los fenómenos más combativos de la lucha de clases que se dieron en el periodo. En lugar de desarrollarlos, en lugar de tener una perspectiva para desarrollarlos, Tosco más bien los frena, los contiene. ¿Cuál es el factor o el sector con el cual el enfrentamiento es más abierto, con el cual la tensión es más evidente? El clasismo. El clasismo surge en Fiat, que surge en marzo de 1970 y para nosotros, por lo menos, digo, es nuestra visión, digamos, hace ya bastantes años, digo, en el libro también así está explicitado, es el fenómeno más avanzado que dio el movimiento obrero en este periodo, o por lo menos uno de los más avanzados, por lo menos el más avanzado de Córdoba. El clasismo desafió el control capitalista adentro de las fábricas. Fue una corriente antiburocrática, antipatronal y anticapitalista. Planteó que los trabajadores tenían que hacer su propia política. Al interior de las fábricas fue poniéndole frenos a la tiranía capitalista y al despotismo patronal y fue logrando desarmar mecanismos que implicaban superexplotación para los propios trabajadores. Al mismo tiempo fue un enemigo abierto de la burocracia sindical, tan abierto que la burocracia fue parte del plan para derrotarlos en el momento en que cayó la represión con ellos. Pero fueron creando una idea de que el movimiento obrero se organizaba democráticamente desde abajo contra todos los burócratas. Y eso implicó choques con distintos sectores del movimiento obrero. Acá tuvieron un problema, que es que en cierta medida se pasaron de rosca, para decirlo de alguna forma. ¿Qué no distinguieron? Que había distintas alas dentro del movimiento sindical y que entre esas distintas alas del movimiento sindical era esencial pensar distintas políticas, lo que podríamos llamar los marxistas políticas de frente único, para intentar establecer acuerdos prácticos con sectores que fueran combativos, como por ejemplo Agustín Tosco. Los clasistas llevaron un nivel de sectarismo que fue muy alarmante, para decirlo de alguna forma. Yo voy a contar un solo ejemplo, en el libro hay un montón. Pero en enero de 1971 hay una toma de fábrica, ahí echan a 14 trabajadores. Hay una toma de fábrica, se toma la fábrica, las tomas de fábrica eran con rehenes, ¿no es cierto? Hay un proceso, en este caso había unos 50, 60 rehenes, pero después de eso, por ejemplo, hay una huelga en junio y julio del 70, donde se toman 800 rehenes en todas las fábricas de la ciudad de Buenos Aires, de Córdoba, perdón, de la ciudad de Córdoba. Entonces es un proceso donde toman rehenes y al mismo tiempo la fábrica se rodea de tanques de combustible. Yo siempre me acuerdo de una anécdota que contaba el Petizo Páez, uno de los compañeros de Citrac, que dice que en Citrac habían establecido un sistema que decía: suena una alarma, asamblea general. Suena una alarma, asamblea de delegados. Suenan 2 alarmas, asamblea general. Suenan 3 alarmas, rompan todo y después discutimos, ¿no es cierto? Bueno, rompan todo era hacer explotar la fábrica, ¿no es cierto? Entonces digo, la combatividad de los obreros era enorme. Incluso el Goyo Flores, también un compañero de los clasistas, contaba siempre que había veces en que tenían a los rehenes arriba de, ¿cómo se llama?, en las partes más altas de la estructura del edificio, de la fábrica. Entonces tirar a los rehenes desde arriba era una forma de negociar contra la represión de la patronal. Entonces muchas veces iban los compañeros que eran dirigentes y decían, bueno, hay que soltar al rehén, y los propios compañeros de base decían, ¿por qué? Si dijimos que lo íbamos a tirar. Entonces, digo, la radicalidad del movimiento obrero era muy grande, y esa combatividad que surgía de una situación donde tenía que ver el cordobazo, tenía que ver procesos de la lucha de clases internacionales, generó un proceso muy combativo. El error fue, por un lado, como decía recién,
no haber tenido una política para disputar la base de los obreros y obreras que veían en Tosco un dirigente combativo y honesto y no alcanzaban a dimensionar que su estrategia política de conciliar con el peronismo era impotente. Y el segundo error fue no haberse planteado construir un partido propio de la clase trabajadora. Entonces, un partido político, los trabajadores y las trabajadoras que tuvieron estrategia independiente. Los clasistas no lo hicieron. No lo hicieron por diversas razones. Entre eso porque muchas de las corrientes que tenían influencia tenían una estrategia de conciliación de clases. Es decir, tanto el PCR como Vanguardia Comunista y el PRTR eran corrientes que tenían una lógica de que políticamente había que hacer acuerdos entre sectores de la burguesía y sectores de la clase trabajadora, y eso frenaba la idea de un partido político propio de la clase trabajadora. El clasismo de todos modos fue derrotado por una represión feroz. O sea, el día que es el 26 de octubre de 1971, que es el día de la represión, directamente entran unos 10 tanques a la, ¿cómo se llama? Dentro de la fábrica, entra la gendarmería, o sea, los sorprenden antes de que puedan tomar la fábrica. De hecho, se arma una especie de perímetro lleno de gendarmes que apuntan a los obreros que están haciendo una asamblea en el medio del patio, rodeados de ametralladoras directamente, y al mismo tiempo le suspenden la personería del sindicato, echan a toda la comisión directiva y echan a 300 personas más, ¿no es cierto? Y aparte de eso, al suspender la personería, detienen al abogado. O sea, el ataque es ferocísimo. Eso demuestra la combatividad que tenía ese sector de la clase obrera. Entonces, este es el segundo sector que es el más importante del periodo, que es el clasismo. Y el tercer sector, y voy a tratar de ser breve para después de eso ir a algunas conclusiones más generales, es el clasismo de René Salamanca, que era dirigente del PCR. El clasismo, el neoclasismo, el segundo clasismo, es un debate terminológico, cómo llamarlo, es el resultado de un proceso de recuperación democrática en el sindicato más importante, uno de los más importantes de la provincia, que es el ESMATA. La dirección de ese sindicato es René Salamanca, que es militante del Partido Comunista Revolucionario. El Partido Comunista Revolucionario Maoísta tiene un primer periodo en el cual es ultraizquierdista, para decirlo de alguna forma, entonces es parte de la conducción del CITRAC, en la cual hacen esto que yo decía recién, de no tener ninguna política directamente. Les voy a contar la anécdota de dos que me olvidé. Bueno, no importa, digo, ahora vuelvo, no, porque eso es lo importante. Entonces digo, tienen una política directamente en la cual tiene una política ultraizquierdista, y podemos meter acá la anécdota. Digo, yo les decía, en enero del 71 hay una toma de fábrica que la resisten y la policía viene y la rodea, y el único dirigente más o menos importante de peso que viene es Agustín Tosco, Tosco tenía pedido de captura, ¿no es cierto? Entonces Tosco llega hasta la fábrica, los metalmecánicos lo aplauden, lo ovacionan y demás, el tipo dice que hay que llamar a un paro general de la provincia, que no dependía de él, pero el tipo lo plantea. Y los grupos que dirigían el CICTRAM, Vanguardia Comunista y el PCR, sacan artículos atacándolo a Tosco, diciendo un texto que decía hay que sacarse de encima a todos los dirigentes traidores, muy traidores, y los que se hacen los combativos como Tosco, cuando Tosco acaba de llegar. O sea, digo, es un nivel de no dialogar con lo que pueden pensar miles y miles de obreros sobre Agustín Tosco, que es delirante, por decirlo de alguna forma. Entonces, vuelvo al neoclasismo de Salamanca. El neoclasismo de Salamanca tiene un periodo, el PCR tiene un periodo ultraizquierdista, pero cuando se gana la conducción del ESMAT en 1972, empieza a ser una corriente más moderada y entra en una estrategia también de conciliación de clases, que lo va a llevar directamente a buscar todo el tiempo hacer un seguidismo político o estar en bloque, para decirlo de alguna forma, con el peronismo. Y no es con la izquierda peronista directamente. El PCR tiene la política más de derecha, por decirlo de alguna forma, de toda la izquierda en este periodo. Bajo una lógica, una teoría que nunca comprobada y anticientífica, que decía que había un golpe que venía de la Unión Soviética, un golpe ruso, y un golpe que venía del imperialismo norteamericano, se ubican como defensores del gobierno de Isabel Perón. Y el gobierno de Isabel Perón, ustedes saben, era el gobierno que armaba la AAA, ¿no es cierto? Y que al mismo tiempo armaba el pacto social, que implicaba limitar los reclamos de la clase trabajadora por salario. Entonces, eso los lleva a estar en una ubicación política muy de derecha, que en los momentos más duros de la lucha de clases, que se dan en junio y julio de 1975, va a ubicarlos precisamente en el campo del gobierno, que era el campo del gobierno represor. Yo cierro acá con las tres corrientes y planteo una conclusión general, y en todo caso ya llevo un montón hablando, así que si hay preguntas y todo eso vemos. Hay un aspecto muy importante que por lo menos a nosotros digo como partido político, como PTS, pero también digo yo creo que es una conclusión del libro,
¿Qué es el problema de pensar qué herramienta o qué fuerza política faltó para poder hacer que el destino de esos años revolucionarios fuera distinto? Nico recién lo planteaba. Sí, hubo un montón de levantamientos revolucionarios, hubo rebeliones antiburocráticas enormes en el periodo, hubo un sindicalismo combativo que tomaba las fábricas con rehenes y que al mismo tiempo combatía a los ataques patronales. Es decir, hubo una fuerza militante gigantesca que a medida que se fue desarrollando el proceso fue creciendo. ¿Qué es lo que no tenía la clase obrera cuando volvió el peronismo en 1973? No tenía un partido político propio con independencia de clase. ¿Qué es un partido político propio para nosotros? Son decenas de miles o cientos de miles de militantes, de mujeres, de trabajadores, de jóvenes, de estudiantes, de distintos sectores que estén organizados con el objetivo consciente de dar una pelea por una salida socialista, revolucionaria y anticapitalista. Lo que no tenía la clase obrera argentina, no había logrado construir en el periodo previo, era un partido que tuviera la fuerza para, por ejemplo, impedir que la CGT traicionara la infinita cantidad de luchas que hubo en ese periodo, para no permitir, por ejemplo, que el peronismo volviera directamente y desalentara la movilización de masas para intentar volver a normalizar el país. Entonces, cuando Perón vuelve en 1973, ese partido no existía. Entonces, ¿por qué es muy importante este aspecto? Por lo menos porque me parece muy importante. El peronismo volvió a la Argentina para cerrar el proceso revolucionario abierto en el Cordobazo. Perón, ustedes saben, digo, que existió una izquierda peronista, ¿no es cierto?, que tenía como referentes, la organización más importante de la izquierda peronista fue Montoneros, ¿no es cierto?, que era parte de la tendencia revolucionaria, donde estaban la JTP, la Juventud Secundaria y demás, pero Montoneros era la corriente más fuerte desde el punto de vista de la izquierda peronista. Ahora, existió una izquierda peronista y también existió, y sigue existiendo obviamente, una derecha peronista de la burocracia sindical, de sectores fachos y demás. López Rega e Isabel, que vuelven con Perón desde el exilio, son una de las caras de esa derecha fascistoide, ¿no es cierto? Cuando Perón volvió a la Argentina, volvió para desactivar el proceso de lucha de clases abierto en el Cordobazo. Eso quedó muy claro, digo, no sé si todos lo han visto, si no lo pueden buscar. El 20 de junio de 1973, el día que Perón iba a aterrizar en la Argentina definitivamente, se produce la masacre de Seiza. La masacre de Seiza es una emboscada de la derecha peronista en los bosques de Seiza, precisamente, contra la izquierda peronista, donde los datos oficiales hablan de 13 muertos y cientos de heridos, los datos extraoficiales hablan de mucha más gente. Pero es una emboscada directamente, donde la derecha, desde el palco, fusila directamente a quienes estaban en el ¿cómo se llama?, en el terreno más abajo. Entonces, ese ataque organizado por la derecha fue avalado por Perón literalmente al día siguiente. Al día siguiente, 21 de junio, Perón habló en cadena nacional, tenía a un costado López Rega, al otro Campo, que era el presidente en ejercicio, y dijo, pidió los llamados al orden, y dijo que íbamos no me acuerdo de la frase exacta, pero era, vamos a garantizar el orden y todo aquel que quiera salirse de los marcos de la legalidad va a sufrir el orden. O sea, estaba avalando lo actuado, digamos, por la derecha peronista. Entonces, el proceso del peronismo que va desde junio del 73, desde esta vuelta, ¿no es cierto?, hasta marzo de 1976, es el intento permanente del peronismo por desactivar la lucha de clases. Eso tiene dos pilares. Un pilar es el pacto social que decíamos recién, un acuerdo de precios y salarios cuyo objetivo es frenar la inflación y sobre todo frenar las luchas salariales, ¿no es cierto?, que era un factor muy importante desde el punto de vista del movimiento obrero. Y el otro pacto y el otro aspecto es la represión lisa y llana. La represión lisa y llana tiene dos patas, una represión legal y una represión ilegal, ¿no es cierto?, o paraestatal. El 21 de noviembre de 1973 empieza a actuar la AAA. Empieza actuando poniéndole una bomba abajo del auto a un senador radical, que era Hipólito Solari Irigoyen, para que no votaran en contra de las modificaciones, creo que era la ley de asociaciones sindicales, que le daba más poder a la burocracia sindical. ¿No es cierto? Entonces, ahí debuta la AAA, que los distintos cálculos que existen dicen que mató o asesinó entre 1.500 y 2.000 personas aproximadamente desde el momento que inició hasta marzo de 1976. Entonces, hay una represión, que es la represión estatal, que son las reformas al Código Penal, la persecución policial, el cierre y la intervención de las organizaciones sindicales, directamente. El proceso es un proceso muy largo, muy complejo, y yo no lo voy a desarrollar. Ahí, como decía Nico, hay un libro que escribieron nuestros compañeros Ruth Werner y Facundo Aguirre, que se publicó hace ya varios años, pero ahora está la tercera edición, que salió hace un par de años, que recopila un balance global de los años 70, donde, entre otras cosas, se concentra mucho en el peronismo. ¿Por qué es importante el problema de pensar qué quería hacer el peronismo?
porque en última instancia nos vuelve a plantear el mismo problema global. ¿Cómo se construye una fuerza política o cómo se hace para que surja una fuerza política que exprese los intereses de los sectores combativos de la clase trabajadora de manera independiente? Es decir, que le dé a la clase trabajadora un programa y una perspectiva propia por la cual pelear. Entonces digo, eso es lo que no existía y tampoco se pudo construir en esos 3 años y en última instancia era muy difícil que se construyera. Yo en el final del libro cito un artículo de Trotsky que se escribió en 1939, si no recuerdo mal, que es Clase, Partido y Dirección. Es un artículo de una compilación que está acá, que es sobre la Revolución Española, que la pueden comprar también, que es muy buena, ¿no es cierto? Entonces, ahí Trotsky plantea que un partido revolucionario que se plantee la pelea por el poder no puede surgir en los momentos en los cuales la lucha de clases se esté desarrollando agudamente. No se puede construir un partido en el medio de la guerra civil, no se puede construir un partido en el medio de bombazos, ataques, atentados y demás. No se puede construir en los momentos en los cuales hay que tomar la fábrica. Ese partido tiene que preexistir. Ese partido tiene que haberse construido antes, haberse armado, haber tenido su propia construcción militante, lo que se llaman sus cuadros en términos políticos, es decir, compañeros y compañeras con una comprensión profunda de cuáles son los objetivos que nos proponemos. Tiene que tener una experiencia previa en la lucha de clases que le permite intervenir en los momentos en los cuales la situación se torne más aguda. Entonces, ese partido no se pudo construir en ese periodo. Hay un balance, que es lo que dice Nico en gran parte. Nico en realidad lo plantea la idea general. Otra vez, insurgencia obrera es un insumo esencial para entender un balance de las corrientes que actúan en ese periodo. Este domingo, muy posiblemente, en Ideas de Izquierda vas a salir una nota en donde nuestros compañeros Emilio Albamonte y Matías Mayelo tratan de desarrollar más en profundidad el balance de los años 70 de la actuación de las corrientes políticas. Entonces, eso es una cosa que excede, digamos, lo que estamos hablando acá, excede también mi propio libro, pero es muy importante porque el problema esencial es pensar los 70, y acá cierro con esto, también desde ese punto de vista, también desde lo que faltó, desde la herramienta que no se pudo construir en los momentos previos para cuando empezara la rebelión popular, como en el Cordobazo, o cuando viniera el peronismo a intentar desactivar ese enorme ascenso de masas, o cuando empezara la represión paraestatal brutal con la AAA, hubiera un partido con la fuerza y con la experiencia suficiente para enfrentarse a esos desafíos y abrir la posibilidad de que la clase trabajadora derrotara al poder capitalista. Con esto cierro. En 1975, en junio y julio, hubo una huelga general contra el gobierno peronista. Fue la primera huelga general de la historia contra un gobierno peronista. El país se paralizó a lo largo de un mes. Surgieron las coordinadoras interfabriles en lo que es el conurbano y en la ciudad de Buenos Aires. La clase trabajadora, y en Córdoba, perdón, y en Córdoba también, ¿cómo se llama? La clase trabajadora mostró una potencia de movilización que cuestionaba la dirección de la burocracia sindical. Hace unos años, para Insurgencia Obrera, habíamos visto, hicimos la recapitulación de esto en Córdoba, que eso lo hice yo en la biblioteca de la universidad, y es muy bueno, porque por ejemplo uno va leyendo el diario La Voz del Interior, que es el diario más importante de la provincia, entonces uno ve movilización de los trabajadores metalmecánicos, y acá leo una solicitada que dice, la UOM dice que no convoca esta movilización. Al lado siguiente, movilización de los trabajadores ceramistas, el sindicato ceramista no convocó esta movilización. O sea, el desafío que se había construido desde abajo, desde la fuerza de la clase trabajadora, era enorme. Entonces, esa experiencia, esa lucha enorme, no logró triunfar. Las razones son muy complejas y están explicadas tanto en el libro como en Insurgencia Obrera, pero yo lo que quiero es por lo menos cerrar con una idea que en parte no se habló al inicio. ¿Qué es un partido y por qué es necesario construirlo? Porque en última instancia hay una experiencia histórica, política, teórica, de organización y demás que tiene que mantenerse en el tiempo para los momentos en los cuales la situación se vuelva lo suficientemente aguda para que los revolucionarios y las revolucionarias tengamos la oportunidad de mover el curso de la historia. Yo empecé diciendo que nosotros con Nico tenemos ya muchos años de militancia, entonces creemos que en última instancia todos estos años fue también parte de la preparación para momentos como el que se empieza a vivir ahora, en los cuales nuestra experiencia política, la importancia que tiene el haber conquistado diputados nacionales, la importancia que tiene tener compañeros y compañeras experimentados en el movimiento obrero que tienen una experiencia de lucha, una experiencia de tradición, que han sabido combatir a distintos sectores de la burocracia sindical en distintos momentos. Es decir, todo eso, la acumulación teórica de ideas que está expresada acá en los libros, en la revista Ideas de Izquierda, en lo que hacemos en la Izquierda Diario habitualmente, es decir, toda esa acumulación es la preparación consciente de un partido para los momentos en los cuales se empieza a poder torcer el rumbo de la historia. Entonces estamos entrando desde el 10 de diciembre en adelante en una situación completamente distinta desde el punto de vista nacional a los últimos 20 años. Tenemos una posibilidad de influir sobre esa situación. Entonces el punto es pensar los 70 para prepararnos para ser un actor consciente, una actriz consciente, pero no, para hacerlo más plural en el periodo que se está abriendo en este momento y poder
poder tener la posibilidad de lograr lo que no se logró en el 70, que es triunfar, que es efectivamente derrotar el poder de la clase capitalista y abrir la posibilidad de empezar a construir una nueva sociedad socialista, una sociedad donde la opresión y la explotación sean cosas del pasado. Esa sociedad es posible hoy. La técnica, la tecnología lo permiten habitualmente, abiertamente. Se puede terminar con la miseria que padecen miles de millones de personas en el planeta. El problema es que hay que derrotar a la clase capitalista y reorganizar la sociedad. Bueno, digo, nuestra apuesta estratégica es esa. Entonces nuestra preparación, el libro, todo lo que tenemos va en ese sentido. Bueno, nada más.